esta oportunidad vamos a ver lo que es el rumbo y azimut en topografía, con un ejemplo práctico. El rumbo es la dirección en la que se va una línea sobre la superficie. Se mide desde el norte o desde el sur, y siempre hacia el este o el oeste. Y el valor de dicho ángulo va entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, en la primera gráfica vemos que la línea se encuentra en el primer cuadrante. Y en la otra gráfica vemos que la línea se encuentra en el cuarto cuadrante. Cuando la línea se encuentra en dichos cuadrantes, vamos a utilizar el norte para formar el ángulo. En el primer caso tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces el rumbo sería norte, los 45 grados, y como la línea se encuentra entre el norte y el este, colocaremos el este. En el siguiente ejemplo también tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces el rumbo comenzaría con el norte, los 45 grados, y como la línea se encuentra entre el norte y el oeste, colocaremos el oeste. En el siguiente ejemplo vemos que la línea se encuentra en el tercer cuadrante, y en la otra gráfica vemos que la línea se encuentra en el segundo cuadrante. Para estos dos casos, escogeremos el sur para formar el ángulo. En la primera gráfica tenemos un ángulo de 45 grados, entonces el rumbo sería el sur, los 45 grados, y como la línea se encuentra entre el sur y el oeste, colocaremos el oeste. En el siguiente ejemplo también tenemos un ángulo de 45 grados, entonces el rumbo sería el sur, los 45 grados, y como la línea se encuentra entre el sur y el este, colocaremos el este. Esta simbología se leería de la siguiente manera. El rumbo de la línea sería desde el sur 45 grados hacia el oeste. Para la otra imagen sería desde el sur 45 grados hacia el este. Veremos un ejemplo práctico. Si estás parado mirando al norte y caminas un poco hacia la derecha, o sea, hacia el este, a 45 grados, ¿a qué rumbo estarías yendo? Colocaremos un punto simulando que somos nosotros. Graficaremos el plano cartesiano, el norte, el este, y vamos graficando el movimiento de dicho punto hacia la derecha con un ángulo de 45 grados. Vemos que la línea se encuentra en el primer cuadrante, o sea, entre el norte y el este. Entonces, el rumbo de dicho desplazamiento sería el norte, los 45 grados y el este. Se leería de la siguiente manera. El rumbo de dicho desplazamiento sería desde el norte 45 grados hacia el este. Ahora veremos lo que es el azimut. El azimut es el ángulo que se mide desde el norte hacia la derecha, o sea, en el sentido horario, hasta llegar a la dirección que quieres seguir. Y el valor de dicho azimut va desde 0 hasta los 360 grados. En la siguiente gráfica vemos que la línea se encuentra en el primer cuadrante. Entonces el azimut sería el ángulo que se mide desde el norte hacia la línea. En este caso es de 45 grados. En la siguiente imagen vemos que la línea se encuentra en el segundo cuadrante. El azimut sería el ángulo que se forma desde el norte hacia dicha línea. En este caso son 135 grados. En la siguiente imagen vemos que la línea se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces el azimut
sería el ángulo que se forma desde el norte hacia la línea. En este caso son 225 grados. Ahora, ¿cómo sería la forma de escribir el azimut de dicha línea? En el punto inicial de la línea le vamos a colocar un 0 y en el punto final de la línea le vamos a colocar un P sub 1. El azimut que va desde 0 a P sub 1 sería 225 grados. Y esa sería la manera adecuada para poder escribir el azimut de dicha línea. En la siguiente imagen vemos que la línea se encuentra en el cuarto cuadrante. El punto inicial de la línea le vamos a colocar, en este caso, un 0, y el punto final de la línea le vamos a colocar un P sub 1. Ahora, el azimut vendría a ser el ángulo que se forma desde el norte hacia la línea. En este caso son 315 grados. La forma de escribirlo sería de la siguiente manera. El azimut que va desde 0 hacia P sub 1 es igual a 315 grados. Ejemplo práctico. Realizar la gráfica de una línea que tiene un azimut de 135 grados. Colocamos un punto. Sobre ese punto dibujamos el plano cartesiano. Y como el azimut siempre se inicia desde el norte, le vamos a colocar 0 grados. Para el este, le vamos a colocar un ángulo de 90 grados. Entonces la línea estaría dibujado después del eje este, más o menos por acá, para formar un ángulo de 135 grados. Como se ve de esta manera, el ángulo partiendo desde el norte hacia la línea es de 135 grados. Y de esa manera completaríamos la gráfica para dicho ejercicio. Y de esta manera estaríamos concluyendo la temática de rumbo y azimut en topografía. Muchas gracias.